Hola estimados, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este módulo 2 que refiere un poco a los temas internacionales del ambiente y cómo esto fue regulado también jurídicamente, ¿no? La idea es hacer un poco el raconto en estos 10-15 minutos que prevemos metodológicamente, como habrán visto, de video y de clase así filmada, para que luego ustedes puedan profundizar con el material obligatorio, que en algún punto es el PowerPoint para repasar un poco todo el contenido, y bueno, después tiene material adicional que es de consulta libre. Bueno, la idea mía, lo que me proponía era contarles un poco los puntos clave, los hitos en el desarrollo internacional de la cuestión ambiental y cómo fue avanzando la temática, ¿no? Si bien hay antecedentes, o sea, nos remontamos a la ecología o a las ciencias aplicadas al ambiente, podemos encontrar antecedentes lejanos. En el contexto de la Agenda Internacional del Ambiente, el punto que se suele poner como inicio, que es muy arbitrario, pero funciona así en la práctica, es la conferencia de medio ambiente que se hizo en el año 72 en Estocolmo. En esa conferencia fue, de algún modo, la primera vez que en la agenda global se pone la problemática ambiental como un tema central de la humanidad, se empieza a hablar de la contaminación, de la afectación de las aguas, de los recursos, se empieza a ver el mundo en algún punto que el ambiente no es inagotable, que los ríos no se depuran solos, o sea, un montón de contenidos y de conceptos que estaban instalados en nuestra sociedad de consumo y que se empieza a plantear que, bueno, esto no es tan así, es un problema y tenemos que ocuparnos. En esa reunión de Estocolmo 72, así como aspectos destacables y comentables, nace o es el puntapié para que nazca el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que hoy es muy activo, el PNUMA. También hay una declaración, como salen todas las declaraciones internacionales, no un tratado, pero sí una declaración de principios con fomentar, incentivar, todas estas cuestiones a veces medio laxas, pero bueno, se instala el tema a nivel global. También se crea, que es un dato de color, el 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente, que lo seguimos festejando. Así que bueno, es la relevancia de considerarlo como el punto de partida. Luego un documento que me parece muy importante porque marcó una época y hoy se sigue hablando del tema, es la vinculación entre el crecimiento de la población global y el consumo de recursos, que fue elaborado por el Club de Roma, que se llamó los límites del crecimiento, tomó un poco la concepción esta de Malthus, quizás todos recordamos algo de economía política cuando hablamos de esto. Les dejo un artículo que lo comenta, que es interesante, porque está muy vinculado, naturalmente, cuántos somos en este país, en este mundo, cómo consumimos, y cuán viable es estas variables en relación a la disponibilidad de recursos, ¿no? Hace poco, ahora en agosto, y siempre suele ser antes, se cumplió el Día del Ambiente, el Día del Consumo Global, como se llama, que es que el planeta ya consumió todos los recursos disponibles, la población, y estamos empezando a consumir más de lo que del stock natural que disponemos. Pueden buscar eso en internet, es muy, muy interesante. Otro hito después relevante es el año 87. Naciones Unidas se empieza a meter y empieza a instalar en la agenda global del ambiente la cuestión. En el 87 sale un informe que se hizo muy conocido, que se llama informe Brundtland, lo deben haber escuchado en alguna otra materia en la Facu, que es a donde de algún modo nace o se empieza a instalar el gran y famoso concepto y a veces un poco mal usado desarrollo sostenible, entendiéndolo en ese informe como el desarrollo que permite el desarrollo de las generaciones actuales, satisfacer las necesidades, sin poner en juego la posibilidad de las generaciones futuras de satisfacer sus necesidades. Aparece este concepto tan valioso de las generaciones futuras. Después otro hito clave es la conferencia a 20 años de Estocolmo de Río 92. En Río 92 ya las problemáticas ambientales sobremanera relevantes, no hace falta que lo comente, empieza a avanzar toda la cuestión de la contaminación, entonces los gobiernos ya presentes en Río 92 gestan en esa cumbre una serie de acuerdos internacionales que sí son vinculantes y muy relevantes. En el mismo Río 92 se adopta el convenio internacional, el convenio marco internacional de cambio climático, que hoy sigue vigente con un montón de protocolos, y ahora les voy a comentar un poco. Y también se sientan las bases para los convenios de desertificación y de biodiversidad, que ahora les iré comentando al final un poquito. Pero quiero al principio un poco enumerar estos hitos históricos y después centrarnos en algunos convenios en particular. Luego vamos hasta el año 2000. En el año 2000 se adopta una agenda internacional de desarrollo conocida como los Objetivos del Milenio, que ahí
el gran valor, y ahora lo vamos a ver luego con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los de la Agenda 2030, es empezar a hablar de sostenibilidad con dimensiones integradas. Ya la agenda ambiental no es solo ambiental, sino que tenemos que verla vinculada necesariamente con lo económico, con la producción, con los intereses, y necesariamente con la pobreza, con el aspecto social. Entonces, los ODM, hay un ODM que está específicamente vinculado al ambiental, el resto son más bien sociales, pobreza, salud, educación, etc. De hecho, tiene mucha más presencia la parte de la dimensión social y económica en estos ODM que la ambiental. Ahí en las filminas van a poder ver algunos datos, estadísticas de cómo se implementó en Argentina. Esto tiene mucho que ver, es muy de agenda de desarrollo, es muy metodológico en el sentido de fijar metas con indicadores y poder ir monitoreando avances de los países comparativamente. En el medio de este proceso ODM-ODS aparece también a 20 años de Río 92, o sea, cada 20 años Río más 20, o Estocolmo más 40, en el año 2012, que tuvo mucha expectativa por esto de ser como el gran punto de encuentro de la agenda internacional ambiental, pero bueno, un poco con el diario del lunes podemos decir que la expectativa quedó un poco trunca. Ahí se acuña y empieza a instalarse el concepto que intentó de algún modo complementar o profundizar el tema de desarrollo sostenible, que es el de economía verde, lo podrán escuchar y ver bastante en los organismos internacionales, no logra tener una definición tan clara, no logra tampoco de desplazar al concepto de desarrollo sostenible, como que igualmente es discutido, y de cómo alcanzarlo, pero bueno, sí es entendible que nazca. Como les decía recién, los ODM previeron duración hasta el año 2015, ¿no? 15 años de vigencia como agenda de desarrollo. Discusiones de varios años llevaron a la Asamblea General de Naciones Unidas a adoptar en el año 2015, esto es importante, es una resolución de la Asamblea, no es un convenio, no es un tratado, adoptar la Agenda 2030, que hoy la estamos escuchando mucho y empezando a ver este circulito de colores que lo van a ver ahí en la filmina, que ya es mucho más ambiciosa que los ODM, porque ya estamos hablando de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con 169 metas, en donde la dimensión ambiental ya tiene mucho más peso. Y ahí empezamos a ver los ambientales con mucha más satisfacción, que la agenda internacional integre los problemas económicos, sociales y ambientales en una misma mesa de discusión. Es muy interesante la agenda, es una herramienta metodológica, una herramienta de planificación. A ver, no es la solución mágica que Naciones Unidas le dice al mundo resuelvan, sino que los países ya trabajan en estos temas, pero es de algún modo es una presentación metodológica de cómo tratar de todos juntos resolver los problemas de la humanidad. Y digo todos juntos porque si bien la Agenda 2030 tiene un enfoque bastante apuntado hacia la política pública, hacia el rol de los estados, sí bastante enfática en destacar que todas las partes se tienen que involucrar. El sector privado, que en algún momento empezó con el tema de responsabilidad social empresaria y un poco valorizando el rol más allá de la creación de empleo y la creación de ganancias. Hoy en día van a ver, si googlean Agenda 2030, sector privado, empresas, ya mucho más compromiso del sector privado, obviamente también la sociedad civil, las personas, las ONGs, las universidades. Esta agenda está siendo mucho más multiactor, y entonces está dándose un proceso muy interesante en el mundo del desarrollo en cuanto a cómo se está implementando. Ya la realidad igualmente es que vamos 5 años, este momento particular de COVID ha hecho retroceder el avance que había en muchos indicadores, y ahora se entró en lo que es la década de acción, como se llama. Son 10 años en lo que Naciones Unidas propone a todos los países del mundo tener avances sustantivos en el cumplimiento de estas metas, ¿no? Son metas que no en todos los casos son cuantitativas, son numéricas, en muchos casos sí, así que son muy fáciles de monitorear. Vayamos por caso a decir, igualmente les voy a pedir que la miren ahora en el foro, pero de algún modo un ejemplo interesante es decir, bueno, a 2030 un X porcentaje de área, de superficie de cada país debe ser área protegida. Esa es una meta cuantitativa clara. Después hay metas más cualitativas, que la definición ya es mucho más atada a lo que cada país en su contexto local decide. Bueno, pero digamos, ese es el último hito más relevante que tenemos en materia de la agenda ambiental internacional, que es lo que está dominando hoy en día la escena, la Agenda 2030 y los ODS. Quería hacerle en algunos minutos nomás, el material lo tienen, como decía, en el Power y en documentos adicionales, pero algunos comentarios nomás a los grandes convenios ambientales internacionales. Ahora sí, ya vamos a hablar de convenios jurídicamente vinculantes.
el gran convenio que rige hoy a través de sus protocolos y distintas reuniones posteriores es el de cambio climático. Ahí van a haber varias filminas donde se explica un poco el fenómeno del cambio climático, algunos lo entenderán, ya lo tendrán adquirido, digamos, algunos se meterán acá, ya todos tenemos alguna idea, pero sí es interesante que puedan ver el material, entender la diferencia clara que hay entre acciones de mitigación y acciones de adaptación, entender qué tienen que hacer los países a través de sus planes nacionales, sus compromisos de reducción de emisiones. Hoy en día lo que está vigente es el Acuerdo de París, que se adoptó en 2015, que es, digamos, la puesta en vigencia actual, digamos, muchos años rigió el protocolo de Kioto. Hoy estamos con el Acuerdo de París, donde fija las obligaciones de cada nación, según sean desarrollados, subdesarrollados. Un principio que rige en cambio climático, así como muchos temas ambientales, es el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Ya desde el convenio del año 92 se fijaron grupos de países y en función de la pertenencia de los países a un grupo u otro, un distinto nivel de obligación. En definitiva, me parece interesante que lo vean, que vean la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos que se adoptó el año pasado de cambio climático, o el anterior, ahora se me fue un poco, porque es, digamos, el gran tema ambiental a nivel global, es obviamente el cambio climático. En Río 92 les había comentado que nacieron otros dos convenios, el de desertificación y el de biodiversidad. El de desertificación muy relevante para nuestro país también, que ustedes saben que más de la mitad de nuestro país es árido, así que el convenio fija metas y objetivos, y luego los convenios, luego se van bajando en programas, en acciones concretas que ya se ejecutan a través del financiamiento internacional, las agencias que bajan proyectos a los países. En nuestro país hay bastante, de hecho, de programas y cuestiones vinculadas a la desertificación, y lo mismo de biodiversidad. El de biodiversidad es un convenio que protege tanto a las especies, entonces abarca todo lo que es el tráfico de especies, la protección de especies migratorias, entre otras cosas, así como la protección de ecosistemas, y ahí entra el tema de áreas protegidas, parques nacionales, reservas naturales, bueno, distintas figuras que luego se van bajando en cada legislación nacional o provincial. Ya más acá en el tiempo, convenios que son relevantes son los vinculados a sustancias químicas. Tenemos el de Estocolmo, con contaminantes orgánicos persistentes, el de Rotterdam, para plaguicidas y otros químicos, y el de Minamata, que creo que no sé si puse la filmina, que es el vinculado a mercurio. También, allá a lo lejos y antes de Río 92, hay un convenio que tiene alta vigencia todavía, que es el convenio de Basilea, sobre desechos o residuos peligrosos. Este convenio fue luego bajado a nuestro país a través de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos y a las distintas provincias. Es muy relevante porque regula, o ha prohibido de algún modo, o ha regulado a lo mínimo indispensable el traspaso de residuos peligrosos entre los países. Cada país debe hacerse cargo de sus residuos peligrosos. Acá esto lo vamos a ver luego en las unidades que siguen, pero sí es importante tener claro que los residuos se categorizan, tenemos residuos comunes domiciliarios, o también residuos peligrosos o especiales que tienen un grado de afectación al ambiente mucho mayor, por eso tienen regulaciones mucho más específicas. Ya para ir terminando, algunas menciones que están en el PowerPoint vinculados a nuestro contexto más latinoamericano. Hay algunas menciones al convenio de la Cuenca del Plata, ya de los años 60, que obviamente no tuvo una visión ambiental, pero sí es algo que es importante tenerlo en cuenta que existe y ponerlo en valor, porque es el gran cuerpo de agua que nos involucra a todos los países de la región que compartimos esta cuenca. También me pareció un antecedente relevante para que conozcan especialmente los más chicos, los más grandes, recordamos al Estatuto del Río Uruguay por el conflicto por las pasteras con el vecino país de Uruguay, o Gualeguaychú, ¿recuerdan? Bosnia. Ahí un poco la gran discusión se daba sobre los mecanismos que están previstos en este Estatuto del Río Uruguay, que sí ha avanzado en cuestiones ambientales. Si bien desde el año 75 ha existido resoluciones y protocolos adicionales que regulan cuestiones específicas sobre el ambiente. Y alguna mención final a los dos grandes espacios de integración que se han forjado en los últimos tiempos. Nuestro querido Mercosur, que a veces tambalea por desaparecer, tiene un acuerdo marco de ambiente, tiene un grupo de trabajo, entiendo que no es altamente activo, hay algunas regulaciones para lo que es importación y exportación y aspectos ambientales de eso, pero no es un instrumento altamente activo en materia ambiental. Intentó serlo la UNASUR. ¿Recuerdan este experimento de integración que luego cayó, entiendo que un poco en el olvido? No sé si se estará intentando reflotar, pero sí en el marco de la UNASUR
Les dejo un documento que es súper interesante en términos ya del enfoque más ideológico del uso de los recursos naturales en Latinoamérica y cómo tiene que ser el desarrollo de Latinoamérica relacionado al uso de los recursos. Así que me parece interesante al menos destacarlo, aunque la iniciativa de integración no sé si seguirá vigente. Estimados, este fue un poco el resumen de lo que van a encontrarse en el material. Les voy a dejar una consigna en el foro vinculado a la Agenda 2030 y cualquier duda estoy a disposición. Les dejo un saludo.